Hola, los objetivos de esta video lección serán estudiar los distintos mecanismos de transferencia de calor que se usan en la cocina. En segundo lugar, revisar el curioso caso del postre helado llamado Bake Alaska. Y por último, entender el uso del calor para producir alimentos estables y libres de microorganismos patógenos. En la clase anterior vimos que aplicar calor a los alimentos nos distingue como seres vivos y nos permite hacerlos más digeribles y sabrosos. Esta foto fue tomada en las ruinas de Pompeya, precisamente en un punto donde se vendían alimentos calientes para que la gente los llevara a sus casas. Como ves, la comida rápida no es cosa de hoy, ha existido siempre. Nuestra agenda nos llevará a entender cómo la ingeniería de alimentos ha analizado los distintos métodos para transmitir calor y sus aplicaciones. En la cocina es muy probable que varios de ellos actúen simultáneamente, pero es conveniente que sepas los fundamentos que rigen a cada uno de ellos. ¿Has comido alguna vez en un restaurante de comida japonesa que usa la técnica del teppanyaki? En ella los alimentos se cocinan en contacto directo con la gran superficie de una plancha de acero caliente y el calor se transfiere por conducción. La energía absorbida desde la superficie causa que las moléculas del alimento se muevan más rápido y choquen con las moléculas más lentas que están en el interior, transfiriéndoles la energía. En un sólido, el calor fluye por conducción desde un punto de alta temperatura, por ejemplo en la superficie caliente, a otro de menor temperatura, por ejemplo en el interior frío y crudo. El flujo de calor medido en kilocalorías por hora depende de la diferencia de temperatura, el grosor de la pieza y también de una característica intrínseca de cada material, la conductividad térmica, que representa la velocidad a que se puede calentar o enfriar algo. La conductividad térmica de la carne es casi el doble de la de la grasa y la del hueso está entre medio. Ten presente esto al cocinar un asado de tira en la parrilla. La transferencia de calor por convección ocurre por el movimiento masivo de un fluido caliente o frío que rodea el alimento. El agua, el vapor, el aceite y el aire son fluidos muy utilizados para transmitir calor por convección. Los alimentos líquidos, como la sopa en una olla, se calientan de manera uniforme por las corrientes de convección que mueven al fluido de forma natural. La sopa caliente en el fondo se vuelve menos densa que la sopa fría en la parte superior, asciende y produce corrientes de circulación. La transferencia de calor por convección depende fundamentalmente de la diferencia de temperatura entre el fluido y la superficie del alimento y de un coeficiente empírico especial en cada caso. En alimentos sólidos como una papa, por ejemplo, el calor que se transfiere por convección desde el agua hirviendo a la superficie de la papa luego viaja por conducción hacia el centro. En la cocina, la radiación infrarroja emitida desde una superficie a muy alta temperatura se convierte en calor cuando se absorbe en la superficie de un alimento sólido. El calor se transfiere posteriormente por conducción al interior de la pieza. El calor por radiación no requiere de contacto entre la fuente de calor y el alimento, como es el caso de la conducción y la convección. Por ejemplo, las paredes de un horno caliente emiten calor por radiación. La transferencia de calor por radiación depende fundamentalmente de la temperatura de la fuente caliente, como el elemento incandescente de un horno, y entre otros parámetros relevantes están la distancia de la fuente radiante y el alimento y el tipo de superficie que se está calentando. Este método de cocción es común en las parrillas con brasas de carbón incandescente y es ideal para gratinar y dorar carnes y pescado. El calentamiento por microondas de alimentos que contienen agua es un mecanismo único de transferencia de calor. Utiliza ondas de radiación electromagnética a frecuencias de 915 o 2450 MHz generadas por un magnetrón. En lugar de calentar desde el exterior, las microondas penetran la comida unos 2 a 4 centímetros y hacen que las moléculas de agua oscilen rápidamente miles de millones de veces por segundo. Esta acción genera calor interno por fricción.
Obviamente, el calentamiento hacia el interior de las piezas sólidas grandes se realiza principalmente por conducción desde las capas exteriores calentadas por las microondas. Por esta razón se recomiendan los ciclos de encendido-apagado y se disipe el calor internamente, evitando el sobrecalentamiento local. Algunos materiales son transparentes a esta radiación y por tanto no se calientan y son buenos como recipientes. Las cocinas de inducción están recibiendo mucha atención hoy en día. Su funcionamiento se basa en que una bobina de inducción convierte la corriente alterna en un campo magnético oscilante en la cubierta de la cocina. Esta a su vez produce corrientes eléctricas oscilantes en una olla de material electromagnético, como puede ser el fierro. Estas corrientes oscilantes se disipan como calor en la parte inferior y paredes de los utensilios de cocina. Luego este calor pasa al medio de cocción. Una característica importante del proceso de calentamiento por inducción es que el calor se genera en el recipiente mismo y no por la llama o el calor de una fuente externa. Por lo tanto, el contenido de una olla se puede calentar muy rápidamente y además no se requiere un buen contacto entre la olla y la cubierta de inducción. Este mecanismo de calentamiento proporciona una eficiencia térmica mejorada en comparación con las cocinas de gas y eléctrica. Además, la superficie de una cocina de inducción no se calientan. Vamos ahora a algunas aplicaciones de lo que hemos visto. El Bake Alaska o Alaska al horno es un postre que tiene helado en el centro, cubierto por una capa de pastel o queque y merengue en el exterior. Se calienta en el horno durante un corto periodo para fijar y colorear el merengue. El postre se lleva inmediatamente a la mesa, las luces del comedor se apagan y se flambea con licor, lo que brinda un efecto impresionante. ¿Cómo puede ser que el helado no se derrita en el horno o cuando el postre se está flambeando? La temperatura de una llama puede alcanzar los 600 grados centígrados. La respuesta es que el Bake Alaska es un postre con muy buena ingeniería. Hagamos un modelo físico de lo que está ocurriendo. El merengue exterior es un mal conductor del calor, pues contiene casi 90% de aire en forma de burbujas y actúa como un primer aislante térmico. De hecho, debido a su estructura aireada, la conductividad térmica o la capacidad de transmitir calor del merengue es casi 20 veces menor que las de las claras de huevo sin batir, que son fundamentalmente agua, y solo un 50% mayor que la del aire. La torta porosa que rodea el helado también ayuda a reducir la transferencia de calor y la capa aislante en la parte inferior evita que el helado se derrita en contacto con la bandeja del horno. Lo otro importante es que el corto periodo de tiempo, tanto en el horno como en el flambeo, hacen de que este postre no se derrita. Evidentemente, una exposición más prolongada derretirá el helado. Vamos a cambiar de tema y dedicarnos a eliminar los microorganismos que pueden estar en nuestros alimentos y causarnos enfermedades. Desde que el científico Pasteur descubrió que las bacterias eran agentes de muchas enfermedades y el confitero Nicolas Appert consiguió preservar alimentos en botellas luego de sumergirlas en agua hirviendo, el calor ha sido un método efectivo de preservación de alimentos. Algunas bacterias pueden estar en dos estados fisiológicos. En estado vegetativo activo, por ejemplo, se pueden reproducir, donde son muy sensibles al tratamiento térmico, pero también como esporas en un estado latente o de dormancia, formando estructuras muy resistentes al calor y a otros agentes preservantes. Dadas las condiciones apropiadas de temperatura, pH, contenido de agua, etc., las esporas vuelven al estado vegetativo y pasan a ser un problema. Este gráfico se llama de muerte térmica y muestra cómo decrece la población de bacterias a una temperatura dada, 100 grados centígrados en este caso. En microbiología de alimentos se define como una unidad formadora de colonias, o UFC, como el número de bacterias viables o capaces de multiplicarse en una muestra de alimento. Por esta razón, el eje vertical o ordenada se expresa como UFC por gramo de muestra. Ojo, que el eje es logarítmico, es decir, pasar de una rayita a otra significa 10 veces. Luego, el eje acomoda valores desde 1, 10 elevado a 0,
hasta 1.000.000, 10 elevado a 6, por gramo de alimento. Nótese que también el número de bacterias vivas por gramo de alimento puede ser de varios millones, pero la gran mayoría son inocuas, hasta beneficiosas para nuestra microbiota o los microorganismos que tenemos en el sistema digestivo y en el caso de las fermentaciones. Vamos a las líneas del gráfico. Ellas muestran que deshacerse de esporas es mucho más difícil, se necesita más tiempo a una temperatura dada que para hacerlo con las bacterias vegetativas. El Clostridium botulinum es una bacteria formadora de esporas que crece en ambientes libres de oxígeno, como por ejemplo en las conservas, y es productora de una potente toxina. Obvio que no queremos tenerla en nuestros alimentos. El calor se usa para matar bacterias y otros gérmenes, especialmente en formas resistentes de bacterias o esporas. La pasteurización térmica elimina los microorganismos patógenos que causan enfermedades al calentar los alimentos a una cierta temperatura alta durante un periodo de tiempo. Sin embargo, algunos microorganismos que causan la descomposición de los alimentos sobreviven a la pasteurización. Una gota de leche pasteurizada, por ejemplo tratada a 70-75 grados durante 15 segundos, no contiene patógenos, pero puede albergar unos 500 microorganismos vivos por centímetro cúbico y debe refrigerarse para evitar su deterioro. La llamada esterilización comercial elimina prácticamente todos los microorganismos. Se realiza calentando los alimentos durante varios minutos en autoclaves a temperatura de 121 grados centígrados. Los procesos modernos tienden a usar temperaturas más altas y tiempos más cortos, como es el caso de la leche UHT, que se calienta durante 2 a 3 segundos entre 135 y 140 grados centígrados. Y se enfría rápidamente, llenándose después en envases estériles. En una lata de atún esterilizada comercialmente, el calor tiene que viajar al centro o al punto frío para elevar la temperatura. En ese momento, la porción exterior está obviamente recocida. El tiempo de calentamiento por la conducción es proporcional al cuadrado del radio de la lata. Para obtener más información, visita el sitio web que acompaña. Hoy aprendimos que hay varias maneras de transferir calor a los alimentos. Vimos también que la ingeniería permite cocinar un postre helado e incluso flambearlo. Por último, revisamos los efectos del calor en la pasteurización y en la esterilización para obtener productos de más larga vida útil y más seguros.